este nuevo capítulo de Constitulate, el primero de nuestra segunda temporada ya, que tratamos de dividir aquí entre la primera parte del proceso y la segunda. Nosotros también dividimos aquí cómo seguimos el programa. Este es el espacio de entrevistas de la Fundación Momento Constituyente, esta hermosa fundación de la que yo soy voluntaria. Mi nombre es Bárbara Pérez y como siempre voy a estar aquí acompañando en este espacio. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Habíamos intentado ya contactarla previamente y estamos muy contentos y contentas de poder tenerla aquí. Estamos con Bárbara Sepúlveda, abogada convencional constituyente del Partido Comunista por el Distrito 9 y una de las vicepresidentas adjuntas de la convención actualmente. Bárbara, un gusto tenerte aquí con nosotros y nosotras en este programa. Mucho gusto. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Hace tiempo también quería poder tener este espacio para conversar. Quería tocaya. Sí, eso es lo otro. Ahorita tenemos dos Bárbaras aquí. Dos Bárbaras, dos personas jóvenes, dos feministas. Tenemos muchas cosas en común en este panel hoy día. Y como siempre en nuestro pequeño late, nosotros vamos a tener aquí nuestras secciones que vamos con la primera, en la que nosotros conocemos a nuestra invitada, donde yo paso el micrófono aquí y te puedes presentar como tú quieras. Ya te contaba un poco fuera de cámara que puedes hablar tanto de tu trayectoria como de qué haces en tu tiempo libre, si tienes mascotas. Esto es para que no sea una tirada de currículum así seca y fría. Así que te cedo de espacio. A ver, ¿qué te puedo contar? Tengo dos gatos, una gata y un gato. Los dos son adoptados de distintas fundaciones. Trato de colaborar con ambas fundaciones lo más que puedo. Normalmente mi mayor colaboración, aparte de las donaciones, siendo hogar temporal de animalitos que están buscando sus familias permanentes. Y bueno, de hecho mi gata, la mayor, la abogata, la tenía como temporal y después no la quise entregar. Me la quedé. Sí, Y a la persona a la que quería abogata la la gata hemos le visto en dieron otro Twitter. gato. A la abogata la hemos visto en ¿Cómo? Twitter, ¿o no? Ella te acompaña a las sesiones de repente. Le encanta. Si escucha gente, si escucha tu voz, por ejemplo, ahora, como, bueno, no la escucho porque estoy con audífonos, pero si la escuchara, vendría inmediatamente a saber con quién estoy hablando, a mostrar. Ella es así. También. Y bueno, crecí en Arica, estudié Derecho en la Chile y no sé qué más podría contarte que les pueda interesar. Trabajaste en ABOFEM también, ¿o no? Como parte de tu Sí, trayectoria profesional. Eso sí, igual sí, es sí. importante. Yo por lo menos aquí ya confesión groupie y yo te vengo siguiendo como de ese lado. Después cuando saliste convencional fue como, oh, yo a ella la tengo como mi base de datos de gente para ciertas cosas. Fui fundadora de ABOFEM y su primera directora ejecutiva. Y sigo en ABOFEM, pero como muy pausado mi activismo, precisamente porque el proceso constituyente consume todo nuestro tiempo, pero una vez que termine voy a volver a seguir ahí, mucho más activa de lo que estoy ahora. En un gusto conocer esta faceta tuya de mamá gato, de activista por los gatitos ahí ayudando y también de activista feminista desde el derecho. Así que ya con esto teniendo en mente, vamos a pasar a nuestra sección, el grueso de esta entrevista, que es vamos al grano. Yo aquí te voy a hacer ya preguntas más que tienen que ver con el proceso en sí mismo y con tu experiencia en el proceso. Esta es una pregunta que nosotros se la hacemos a todos y todas nuestras invitados, porque para todos es distinto, que es cómo ha sido esto en comparación a cuando tú dices, ya, voy a ser candidata. ¿Cómo ha sido esta experiencia en comparación a esa expectativa que debe haber generado el momento, por así decirlo? Yo creo que es bien difícil imaginar lo que realmente esto era en toda su magnitud, pero de todas maneras me siento muy contenta y muy honrada. Yo creo que a estas alturas del proceso todas y todos te podrían responder que están muy cansadas y cansados. Yo creo que esa es una realidad, pero de todas maneras me siento feliz. Es un cansancio de esos cansancios que
te producen satisfacción. Y en ese sentido también me he visto como inmersa en un mundo que me gusta mucho, que es el derecho constitucional, que es la producción normativa, muchas veces diseñando procedimientos y procesos, y yo creo que a quienes somos abogadas y abogados, eso es algo que nos llama la atención y que también nos produce otro tipo de placeres, quizás más intelectuales de afinidad. O sea, quienes estudiamos Derecho, yo creo que de alguna forma adquirimos cierta predilección por las formas. Entonces, como un ejercicio bien... Bueno, esto yo te lo confieso como desde mi ser abogada, que a mí me produce cierto placer estar también diseñando estos procesos, las normas, cómo una se comunica con la otra, y estudiando, leyendo, conversando, dialogando. Ha sido súper, súper entretenido. Y bueno, siempre es desafiante, yo creo que especialmente su lado más político es muy desafiante. Quienes no teníamos experiencia política previa, sino más bien venimos del activismo, creo que nos encontramos con un mundo, un lenguaje, gente, que es tan, tan distinto a lo que uno está acostumbrado no sé, el tipo de conversaciones que se tiene, a lidiar con ciertas personalidades, etcétera, que también es un aprendizaje. Yo siento que he aprendido muchísimo, muchísimo. Y de distintas visiones también. Creo que mis compañeras y compañeros de escaños reservados me han enseñado mucho también. Creo que si una persona viene con una mala actitud al proceso constituyente puede pasarlo muy mal, pero quienes venimos con una actitud más bien constructiva, yo creo que hemos crecido, me atrevo a decirlo. Claro, y bueno, este proceso ha tenido momentos muy marcados. Ya estuvieron como este primer momento donde se vieron los reglamentos, se armó este organismo que estaba en pañales, ni siquiera en pañales, estaba en idea previa cuando ustedes llegan. Después cuando ya se empiezan a discutir en estas comisiones transitorias, y ahora ya tenemos normas en este primer borrador de lo que puede ser el texto constitucional. ¿Cómo ha sido para ti estas distintas etapas? ¿Cómo ha sido este paso? Porque yo siento que por lo menos ahora esta etapa está súper definida en este sentido, como que la primera fue mucho más interna y esta ahora es todo está ahí a la vista y sí, es especial. Sí. ¿Cómo lo has sentido tú? A mí en un momento me produjo mucha ansiedad como llegar a este momento, llegar a este punto. No veía la hora de que estuviéramos discutiendo las normas y sus contenidos y las distintas propuestas, evaluando, dialogando, cediendo. Yo creo que, y además es súper interesante porque creo que por primera vez también en nuestra historia política de las últimas décadas, podemos ver procesos de negociación política en vivo y en directo. Podemos ver gente dialogando y debatiendo y llegando a acuerdos. No se hace a espaldas de la gente, no se hace con cocina, incluso las reuniones que se producen fuera de los horarios donde se puede transmitir, porque muchas veces yo creo que no es que no queramos mostrar todas las otras reuniones, que muchas veces para poder, por ejemplo, transmitir en vivo algunas cosas, se requieren técnicos que son trabajadores, que necesitan espacio para estar con sus familias, que hay que pagarle un sueldo, pero también tienen vidas. O sea, esto no solo depende de las horas extras. Y creo que muchas veces lo que ha pasado es que terminamos nosotros contando lo que pasa en esas reuniones. Yo he dado muchas entrevistas en lo que digo que por ejemplo, se produjo un espacio de reunión de negociación fuera de horario. Pero la regla general es que todo el mundo puede ver esto, la democracia en vivo. Y es muy, muy entretenido también, como uno, por ejemplo, va a las redes mirando, la gente está opinando. En el momento, por ejemplo, la bancada de YouTube que se ha creado, yo la encuentro fascinante. O sea, primero, lo encuentro fascinante que haya todo un grupo de personas que no solo está siguiendo muy de cerca la convención, sino que además se autodenomina bancada y tiene incluso su constituyente favorito, pero además muchas veces yo los he visto como en el chat que también participan de las votaciones y votan con sus preferencias y nos ponen
nos evalúan los discursos y nos ponen yumbitos, me da mucha risa. Encuentro que es maravilloso que haya como que exista gente que esté tan comprometida con el proceso, pero además nos vaya acompañando y sean críticos, pero también apoyen a otras, y se da esta pluralidad, muchos debates muy, muy, muy entretenidos. Yo creo que este proceso constituyente va a tener mucho material para futuros sociólogos, sociólogas, cientistas políticos, abogados, o sea, para hacer un montón de tesis de magíster, de pregrado, doctorales. O sea, tiene mucho, mucho material. Yo estoy muy orgullosa de ser parte de todo esto y creo que vamos como a la par de la ciudadanía en muchos, muchos debates. Y bueno, ahora explicando cosas más profundas. Esta etapa ya no nos invita a hablar del reglamento y de los quórums y de lo que sería deseable y no. Yo creo que ahora tenemos que acercar el contenido de las normas a la ciudadanía, y eso es un desafío mucho mayor. Yo como periodista igual analizo un poco esto de cómo se comunican las cosas, de decir que de repente leo algo y digo como, ¡ay! Esto no se va a entender, pero también es parte de un proceso que es nuevo para todos, todas y todos, tanto para ustedes ahí como para nosotros al otro lado de la pantalla. Nosotros en Momento Constituyente también tenemos como nuestra especie de bancada, nosotros estamos atentos ahí a los plenos, tenemos un chat donde también hablamos de todo, entonces como nos sentimos identificados igual con este grupo de personas que está como pendiente. Momento Constituyente igual es así, nosotros comentamos todo lo que ustedes dicen, hacen, y es muy interesante ver esto, como tú misma decías, como la democracia a vista y paciencia de todo el que quiera verla. Sí, así es, y yo, bueno, encuentro eso, a mí me gusta mucho cómo ha ido en el fondo, cuando hablamos de cosas que parecen abstractas, ¿cierto? Como las nuevas formas de la política, nuevos modos de hacer política. ¿Y a qué nos referimos con eso? Yo creo que lo que ha sucedido en el proceso constituyente es como un ejemplo material de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de nuevas formas de política. Entre esos yo creo que es como el nivel de diálogo y comunicación que se produce con la ciudadanía. A mí me pasa, por ejemplo, en las redes sociales, que de repente pregunto la opinión sobre un tema y un montón de gente opina. Me acuerdo que para un tema que yo pregunté, le dije como, ¿cuánto creerían que debería durar el presidente de la República en su mandato? Y yo, bueno, pensé que iba a hacer como, claro, un par de comentarios, y habían más de 1000 comentarios, y eran tan diversos que yo le pedí a mi equipo a ver si me lo podía sistematizar, porque me interesa mucho. Obviamente que los espacios virtuales no son representativos del total de la población, pero yo igual represento un distrito que tampoco es representativo de toda la población nacional, y muchas veces me gusta conversar por redes porque llego a otro público de otros lugares, porque no está en mi distrito, que no puedo ir yo pasando comuna por comuna, conversando con grupos o con organizaciones, que es lo que normalmente hago con quienes viven en nuestras comunas del Distrito 9. Es muy distinto, como por ejemplo lo que puedo dialogar con una persona que vive en Punta Arenas, o que puedo dialogar con alguien que, no sé, está en Antofagasta o está en otra comuna de la región metropolitana. Y las redes nos permiten eso, y al mismo tiempo que la gente pueda seguir esto, en su gran mayoría, que pueda seguir esto en vivo, encuentro que realmente es un proceso muy distinto a lo que estábamos acostumbrados de ver en política. De hecho, yo me fui muy inspirada por las redes sociales, especialmente en mi cuenta de Twitter, para levantar la bandera contra las abstenciones en las votaciones. Y que fue algo, bueno, que finalmente perdí, pero que causó mucho sentido. Y bueno, perdimos por poco, o sea, casi alcanzamos la mitad de los votos. Faltaron muy poquitos votos, pero recuerdo perfecto que la gente de todo el espectro político decía, ¿por qué se abstienen si votamos por ustedes para que dieran una opinión? Y la abstención finalmente tiene un efecto súper pernicioso, se suman los rechazos, etcétera. Todas esas cuestiones que hoy día las vemos, y que en un momento yo fui inspirada por las redes sociales y por lo que la gente comentaba sobre las votaciones iniciales. Y ahí dije, ¿saben qué? Tienen toda la razón.
vamos a ver cómo podemos tratar de incorporar esto en el reglamento. Y ahí, y bueno, finalmente dimos esa pelea, dimos otras más, pero bueno, no siempre se gana. Pero en ese sentido yo quiero decir que la producción política, el debate político hoy día se da en muchos espacios a la vez. Y ya no es tan monolítica como era antes, como yo veía, por ejemplo, cuando chica la política. Pensaba estos grandes debates, que, por ejemplo, no sé, el Congreso. ¿Cómo íbamos a saber lo que estaba pasando dentro del Congreso? No teníamos idea, de repente salían las noticias, se aprobó tal cosa en el Congreso. Pero bueno, yo estudié pudiendo acceder a los canales del Congreso, a los canales digitales, o a un canal que estaba en la tele, bueno, en el cable, pero eso antes no existía, cuando yo era chica, eso no existía. Y me acuerdo que uno se tenía que enterar como, claro, por las noticias. Me acuerdo mucho de que un tío me explicó el cambio que se había hecho en la Constitución para poner personas en vez de los hombres nacen libres, y que eso había sido una demanda de las mujeres. Yo era muy chica. Y me acuerdo perfecto de esa explicación que me la hizo un adulto. No la vi, no la viví, no sé si existe un registro audiovisual de eso, ¿no? Puede ser. Lo vamos a buscar, porque yo tampoco estoy segura de que exista. Pero esto mismo que tú decís, de que ahora podemos verlo como súper en vivo, en directo, si uno sabe dónde conectarse también, porque ese ha sido uno de los problemas, que no hay como un canal público que lo transmita todo el día. Claro, está el canal de la Chile, sí. Sí, pero no todo el mundo lo tiene en su control, como no es como cuando estáis haciendo zapping, no es como que te lo cruces. Pero dentro de esto igual podemos ver las sesiones de las comisiones, y tú aquí eres parte, la voy a decir entera porque la anoté, estoy orgullosa de que pude acordarme más o menos de cómo se llama, que es la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, que es la llamada sala de máquinas, si no me equivoco. Ahí tenemos, te voy a confesar otra cosa. Yo creo, nosotras en la Comisión de Sistema Político estamos seguros que somos la sala de máquinas. Pero la Comisión de Forma de Estado el otro día dijo que ellos eran la sala de máquinas. Hay una disputa ahí. No, yo quedé sorprendida porque dije, ¿pero cómo? ¿Cuántas salas de máquinas hay? No, pero es gracioso, pero sí, yo concuerdo contigo. Está en la sala de máquinas y le decimos la Comisión de Sistema Político. Sí, que igual, porque nosotros tenemos un podcast también ahí, la Semana Constituyente, donde resumimos lo que pasa en la semana, y siempre nos reímos un poco de que todas las comisiones tienen su nombre corto y su nombre largo, y para acordarnos del nombre largo lo tenemos que anotar, porque si no, no registramos. Sí, es que en un momento cuando se estaba haciendo el reglamento, había mucha yo creo que era un momento en que no nos conocíamos nada, ¿cierto? Y era un momento en que yo creo que todo el mundo estaba tratando de salvar algo al ponerlo en el título de la comisión. Entonces, claro, uno puede decir, se llama Comisión de Sistema Político y va a ver los siguientes temas, pero no, tiene que llamarse así. Y entonces fue un debate que se dio en una de las subcomisiones de la Comisión de Reglamento, y fue un debate el cómo se llamaban las comisiones. O sea, como para uno era muy importante que dijera exactamente todo lo que iba a ver, y otros que lo dijera de tal forma que si se excluía un término o una palabra o un sustantivo, entonces eso iba a significar que tenía otro enfoque. Y bueno, cuestiones que yo creo que con el tiempo miramos hacia atrás y nos reímos, ¿cierto? Como de todas las suspicacias y todos los prejuicios y todos los miedos que había en torno a un espacio de decisión política que finalmente tiene otra dinámica, o sea, no depende del título de la comisión. Claro, pero igual es comprensible, porque como hablábamos antes, el proceso no venía ni siquiera en pañales, venía. Y claro. había que armarlo, había que ponerle los pañales todavía. No, sí, de todas maneras. Lo que pasa es que ahora, como conversando contigo, me recuerdo que eso eran debates. O sea, si le vamos a poner la palabra, ¿cómo era para la Comisión de Estado? Si le vamos a poner justicia territorial o equidad territorial, y lo que significaba una y lo que significaba la otra. Debates de la constituyente. Pero bueno, conversando se llega. ¿Y cómo ha sido el trabajo en esta comisión? Porque
a nosotros ya nos pasó, tuvimos conversaciones con otros convencionales previamente, y uno que a mí me quedó siempre grabado fue que hablamos con Gaspar Domínguez cuando no era vicepresidente, que nos decía que de repente pasaba esto de que algunos convencionales salían hacia afuera a decir que no se estaba trabajando y eran los mismos que sí también estaban trabajando. ¿Cómo has visto tú esas dualidades de repente en la comisión? O en general en el trabajo de la convención. En la comisión de sistema político, yo quiero decir que pasa algo que quizás no pasa en otras comisiones. Y es que la derecha, que normalmente la podemos ver súper caricaturesca en otras comisiones, como en derechos fundamentales, no cumple tanto ese rol. En sistema político, más bien, excepto quizás por alguna excepción por ahí, que no voy a nombrar, pero yo creo que hay un trabajo serio, o sea, es gente preparada, que tiene postura y que va con una argumentación política y que uno puede disentir completamente, o sea, yo puedo sentarme en la otra vereda y decir, no estoy 95% en desacuerdo con las cosas que están planteando estas personas, estos convencionales, pero puedo respetar y valorar además que se tomen el trabajo en serio y que efectivamente estén proponiendo y que efectivamente están pensando y llegan, ¿cierto?, preparados a las sesiones, tienen opiniones inteligentes, bien elaboradas, como yo creo que por un lado la derecha y la ultraderecha, que son estos grupos que hacían esto al principio, como pasa algo, vamos a reclamar a la prensa. Pasa algo, vamos a reclamar a la prensa. Aprovechando también que la prensa en un inicio estaba como, ya, pues cuenten, díganos como qué está pasando, qué sé yo, y le gustaba mucho esto de la polémica. Yo creo que eso ha bajado harto, pero esos sectores que están concentrados en la derecha y la ultraderecha, yo creo que hoy día se comportan distinto dependiendo también la comisión en la que estén. La comisión del sistema político es una comisión que en general es bastante seria. No tiene como debates que trasciendan, o sea, como discusiones que trasciendan como comidillo de político, así como el amarillismo de la prensa política, no está precisamente en nuestra comisión, porque yo creo que la gente que llegó a la comisión además tiene otro perfil. Y yo, por supuesto, que creo que hay siempre un aprovechamiento como de una operación política que es constante, que tiene que ver con tergiversar ciertas cosas y ciertos discursos y ciertos hechos con un discurso mediático muy elaborado también. Yo asumo que ahí detrás de eso hay una estrategia comunicacional que está asesorada comunicacionalmente también. Y que pasa que quizás en otros sectores hay más espontaneidad y no tanta articulación en torno a una estrategia comunicacional, porque la estrategia comunicacional de la ultraderecha es avanzar hacia el rechazo. Y por lo tanto han construido todo un camino hacia eso. En cambio, aquí la gente que está como en la izquierda o en el centro, o los sectores transformadores y progresistas que se toman en serio el proceso 100%, no están gastando su tiempo en ese tipo de estrategias, y por eso también ha sido quizás tan complejo comunicacionalmente. Tú que eres periodista lo debes ver. Normalmente estamos conversando, construyendo normas, trabajando, y muy pocas veces quizá pasa que al no tener tanta experiencia política en estos sectores que son representados por los sectores transformadores en el sentido de la política tradicional, me refiero, no se comprende bien la relación que hay que tener con los medios y la relación que hay que tener con la comunicación, porque finalmente se amplifican mucho unas voces, otras no tanto, y muchas veces se confunde como que esto es como una línea editorial que te busca excluir, que algunas veces eso es cierto, pero otras veces es porque no hemos sabido comunicar bien ciertas cosas, o incluso mucha gente es muy prejuiciosa de los medios de comunicación tradicionales porque tienen líneas editoriales claras, que son conservadoras o que son derechamente de derecha, y en ese sentido son muy reacios a participar de espacios comunicacionales como eso. Yo no tengo ese prejuicio, creo que es importante las comunicaciones, eso es un terreno en disputa, por mucha línea editorial que haya. De todas maneras, uno puede aprender, ¿cierto?, a ingresar, a entrar a esos medios, a hacer alguna especie de salida comunicacional que permita permear otros sectores. Yo creo que es importante hablarle a todo el mundo. Muchas veces me han criticado porque tengo entrevistas en el Mercurio, por ejemplo.
¿cómo una comunista, cómo una feminista aparece en Mercurio? Bueno, hay que aparecer en el Mercurio, porque la élite también te está leyendo, y la élite articula una campaña de desprestigio contra la convención. Y porque mucha gente que no es de la élite también puede leer una entrevista del Mercurio porque un líder, qué sé yo, de opinión o un influencer comparte eso, etc. Creo que ellos, la derecha y la ultraderecha, ha sido muy hábil comunicacionalmente, eso hay que reconocérselo, y eso ha operado en, bueno, lamentablemente mermando quizá ciertas cosas que son muy loables de la convención y que no aparecen, no brillan, no se expresan de la misma forma, porque se saturan los medios con las cosas malas, o no necesariamente malas, pero cosas que a la élite no le gustan. Entonces, yo creo que hoy día lo que estamos enfrentando es una fuerte campaña, que ya no es una campaña como la inicial, ahora es una campaña que de alguna forma se disfraza de como disputa de contenidos, pero que por cierto es una protección muy fuerte al status quo. Y muchas veces nos ponen como en nuestra cancha la pelota para explicar cambios y modificaciones que son muy del sentido común que se hagan, pero que ahora parece que no son del sentido común, a pesar de que la mayoría de la población está a favor. Por ejemplo, lo que pasa con el Senado. Entonces, a mí me pasa que de repente siento que esa habilidad que tienen de los medios, para estar a la derecha de los medios, tiene que ver también con cómo en el fondo interpelan a quien propone el cambio, porque es mucho más fácil estar en la vereda del status quo. Porque ¿qué tengo que o sea, yo no tengo que argumentar en el fondo, bueno, es lo que tenemos, quizás es bueno, quizás no, quizás hay que mejorarlo, etcétera, pero este cambio, esto, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces se vuelve más pesada la carga, porque en el fondo no solo tienes que estar escribiendo esas normas, pensando esas normas, sino que además haciéndote cargo de explicarlas, y explicarlas muy bien, porque te están interpelando, pegando todo el rato, entonces súper agotador como mentalmente, pero hay que hacerlo. Y yo creo que la gente que ha decidido no hacerlo comete un error. Claro, sí. Y ahí ya como en estas, me quiero agarrar un poco de esto mismo que tú estabas diciendo, de ciertas cosas que hay que defender, esta pelota que les ponen en la cancha, y de tu rol como abogada feminista para hablar de una cosa que se ha visto mucho en los medios, en los medios, en las redes, en columnas, que tiene que ver con lo de el enfoque de género en el sistema de justicia, que es una de esas cosas que uno pensaría que es como más de sentido común, pero que ha tenido que ser súper explicada. Sí, súper explicada. Y no, y está bien que se explique. Yo creo que es súper importante hoy día un poco como retroceder, quizás porque tenemos muchas luchas, muchas banderas en la convención, que dentro del espacio de la convención, en el fondo, no requieren quizás tanta justificación, pero nuevamente, o sea, y te encuentro toda la razón, en el ámbito comunicacional esto hay que explicar. Entonces, lo que yo he intentado explicar en distintos lugares donde se me ha invitado a hacerlo, además, es que el enfoque de género es un estándar democrático, es un estándar de derechos humanos que se utiliza, y que no solo se utiliza ya dentro del sistema de justicia chileno, sino que además se utiliza internacionalmente. ¿Para qué? Porque se asume que la justicia, además esto está refrendado por estudios, múltiples estudios, libros y cerros de jurisprudencia que nos dan cuenta de cómo la justicia ha operado de tal forma que ha producido, incluso acentuado las discriminaciones en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, asociadas a estereotipos, roles históricamente asignados al género femenino. Incluso la elaboración normativa ha sostenido una diferencia de género que ha puesto a las mujeres en una situación de dependencia, en una situación inferior jerárquicamente hablando, o incluso en materia penal se han aceptado teorías que son tremendamente perniciosas contra las mujeres, como en un momento, por ejemplo, los estereotipos que operan en derecho penal, que yo creo que es lejos el mejor ejemplo para mostrar cómo el derecho finalmente es discriminatorio, y que incluso cuando ha intentado igualar la cancha ha producido efectos
o ningún efecto y por lo tanto no cambia nada, como es que en Chile existe una ley de igualdad salarial que existe desde hace 10 años y no, finalmente la brecha salarial sigue existiendo. Entonces yo creo que entre leyes testimoniales y leyes perjudiciales y luego leyes que parecen neutras, pero al aplicarlas tú te das cuenta que producen efectos discriminatorios, el derecho en sí tiene que ser revisado. Y yo creo que a nivel constitucional tenemos que fijar ciertos estándares y que eso no significa inclinar la balanza hacia un lado. Lo que significa es que la balanza ha estado inclinada hacia otro lado y que es la protección de, por ejemplo, una idea que es muy clara en el derecho penal, que es que, por ejemplo, antes incluso de tú, por ejemplo, pensar que hay no sé, cómo se configura un delito sexual, operan estereotipos sobre las víctimas que son muy claros, que es la figura de la víctima ideal. Una mujer que ha sido violada y que está en un momento en un juicio, por ejemplo. Todos sabemos que para llegar a un juicio pasó harto tiempo, ¿cierto? Y en ese juicio a ella se le pregunta por su conducta sexual, por cuántas parejas ha tenido, si había bebido alcohol ese día, si había tenido algún encuentro con esa persona previamente. O sea, ¿por qué? Porque uno, hay dos caricaturas. Se asume que el violador siempre es que este ser como oscuro, que, como de las películas, que aparece en un callejón, que además siempre está medio racializado, ¿cierto? O incluso con un poco de xenofobia. Siempre se asume que el violador es este ser como extraño, ajeno, y que rompe con un orden donde no existe la violación. Y todos los estudios de campo nos muestran que las violaciones y los abusos sexuales no se producen, la excepcionalidad que se produzcan en la calle, en un callejón, ¿cierto? Como a las 3 de la mañana con una mujer que iba con tacos, ¿cierto? Saliendo de un bar. Como en la película es lo más falso. Lo real es que a las mujeres las violan en sus círculos íntimos y que a los niños y las niñas los abusan sus familiares o los amigos de sus familiares o los vecinos. O sea, son círculos muy cercanos. Esa es la realidad del fenómeno. Y cuando la justicia no ve la realidad del fenómeno, está operando con un sesgo. Lo que nosotras intentamos hacer con un enfoque de género es terminar con el sesgo y mostrar la realidad de los fenómenos. Para dejar el sesgo se necesita un enfoque de género. Para poder mirar en los fenómenos como realmente ocurren y poder aplicar justicia. Y no solamente lo que algunos piensan que es justicia. Entonces eso nos invita no solo a la práctica judicial, donde además la jueza y las magistradas y la Corte Suprema y el Poder Judicial completo, o sea, con una oficina de género, o sea, eso existe por algo. Yo creo que la reticencia o la resistencia que han tenido ciertos sectores en torno a esto es que son sectores muy conservadores y que asumen que el derecho es neutro, lo cual es falso. Y que asumen que los jueces son neutrales. Y eso también es falso. Entonces, es un golpe de realidad muy fuerte y que tiene, yo creo que cuesta que entre, y que para algunas personas va a ser difícil de asimilar porque asumen un montón de cosas previas. Y eso no necesariamente es su culpa individual. Obviamente todo esto es parte de una sociedad que opera en torno a estos roles y en torno a estos estereotipos y en torno a estos prejuicios. Pero me parece que es un enfoque muy necesario para que dejemos de cuestionar, por ejemplo, a las víctimas de delitos sexuales y a humillarlas en procesos judiciales que no llegan a nada. O sea, para que eso deje de ocurrir se necesita un enfoque de género. Por cierto, un enfoque de derechos humanos, pero un enfoque de género principalmente. Muchas gracias por este momento como más pedagógico en ese sentido, porque yo siento que incluso para quienes hemos leído más sobre el tema, buscado la información, de repente estas discusiones en torno a ¿es necesario o no es necesario? Pero si ya está implícito, ¿por qué es necesario que esté explícito? Ayuda mucho tener esta base que tú nos acabas de igual explicar. Y ya para ir cerrando esta parte de la entrevista, ya sabemos que están terminando casi, estos meses se pasan volando. Yo por lo menos, que estoy desde afuera, siento que pestañeé y ayer era 4 de julio. Yo siento que han pasado 80 años. Sí, es que por eso es una sensación muy extraña, como que han pasado muchas cosas, pero en un tiempo tan corto.
No, es mixto, es mixto. A veces digo como, ¿cómo voló el tiempo? Y a veces digo como, no puedo creer que sea martes, ponte tú, no puedo creer que sea miércoles, me pasa toda la semana. Claro. Porque además como ya no tenemos fines de semana, o sea, como no hay descanso y el trabajo es sábado y domingo de 8 a 12, a veces hasta las 2 de la mañana igual, me pasó que el lunes pensé que era miércoles. O sea, si no hubiese visto el calendario en mi celular, yo hubiese operado como si era un miércoles. Y eso pasa porque, claro, se distorsionan los tiempos tremendamente. Pero sí, entiendo perfectamente lo que te pasa. Entonces, como ya está terminando esto, sabemos que cada uno de ustedes ha trabajado en una infinidad de temas, en una infinidad de debates, pero igual, como una pregunta más personal, ¿cuál es el sello que tú, como Bárbara Sepúlveda, quieres como sí o sí defender y que quede en esta nueva Constitución? Ahora que ya queda tan poco, tanto y tan poco a la vez. O sea, yo creo que ha sido bien claro desde el principio, pero si algo me preocupa mucho es que esta Constitución tenga enfoque de género y que podamos avanzar en eso, sentando las bases para una sociedad y una relación social, cultural, sexogenérica que sea distinta a lo que hemos vivido. Creo que es el momento y la oportunidad para ese cambio, para dar ese salto como sociedad. Y como abogada me preocupa de sobremanera que sigamos teniendo leyes tan discriminatorias, leyes que son centenarias y absurdas. O sea, ¿cómo se sostiene aún que la sociedad conyugal, los bienes de la sociedad conyugal, junto a los bienes propios de las mujeres, las siga administrando el marido solo porque es hombre? Porque no tiene ninguna otra justificación. Y eso es sorprendente porque uno piensa, bueno, estamos en el año 2021, ¿cómo esto no ha cambiado? Y es impresionante, yo creo, poder como revisar cuántas veces esto se ha discutido en el Congreso y cuántas veces se ha argumentado, es que es inconstitucional. Yo creo que es el momento de crear una Constitución que nunca más sea el argumento para frenar el proceso de emancipación de las mujeres. Una Constitución que nunca más sea el argumento para decir que no al ejercicio de los derechos de las mujeres. Y esa oportunidad es una ventana pequeñita en el tiempo y que yo quiero ocupar hasta lo último que se pueda hacer. Ya cuando lleguemos como a pegarnos contra una pared inmensa y ya no se puede avanzar más y hayamos dado nuestro último intento, o sea, en ese momento yo me voy a dar quizás por satisfecha o por último me voy a rendir, pero siempre es para mí lo más relevante poder avanzar en una sociedad donde las mujeres no seamos ciudadanas de segunda clase. Y ese quizás pudiera ser mi sello. Tengo muchos otros temas, por supuesto, que me apasionan. Entre ellos, por ejemplo, esta nueva relación con los ecosistemas, los animales, los derechos sociales, cuestiones que son muy, muy, muy bonitas y que yo además he estado como un poco mirando como no desde lejos, pero como desde otro lado, porque la Comisión de Sistema Político no aborda esos temas, pero género sí, pero no aborda los otros temas. Pero ahí estoy todos los días hinchando por mis compañeras y compañeros que están en medio ambiente, que están viendo también, por ejemplo, los sistemas de justicia, los derechos fundamentales, que están votando hoy día 800 indicaciones y están ahí al pie del cañón. O sea, yo en realidad creo que hay muchas cosas que para mí son muy hermosas de este proceso y que las cuales no puedo incidir directamente, pero también siento parte como de mi bagaje, como son cosas que yo quiero que queden y las cuales voy a aprobar y voy a apoyar, aunque no sean de mi puño y letra. Perfecto, muchas gracias
Bárbara, y ahora ya nos queda nuestra última sección, donde de nuevo te voy a pasar el micrófono a ti. Nosotros aquí hacemos una sección de El Minuto de la Verdad. Este nombre ha sido criticado, así que quizás lo vamos a cambiar. Pero mientras tanto se sigue llamando El Minuto de la Verdad, y nos han dicho que el Minuto de la Verdad insinúa que el resto no era verdad. Entonces vamos a tener que hacer una modificación aquí. Nos hemos fijado que nuestros amiguitos y amiguitas convencionales se fijan en los títulos, como tú bien decías antes. Pero aquí damos un minuto cronometrado. Yo soy bien light con el cronómetro, debo admitirlo, igual me han retado. Pero es un minuto cronometrado donde tú puedes hacer una reflexión, ya sea de la contingencia, del proceso, de lo que tú quieras. Así que yo pongo el cronómetro y tienes tu minuto. ¿Pero me vas a cronometrar o no? Sí, lo voy a hacer. Pero Ya. si sigues ¿Vas a hablando dar con una campanita, algo? sí, te hago así. Ya. Empieza el minuto. No, pero es que justo antes te iba a decir, Dime. sí, ¿podemos hacer una pausa para ir a buscar agua? Sí, que estoy obvio. hace rato mirando el agua. Ya. Voy. Después de nuestra segunda mini pausa ahí, ahora sí venimos con el minuto. Y vuestro cronómetro. Ya. Este minuto de la verdad, yo se lo quiero dedicar a mis colegas, compañeras y compañeros constituyentes de la derecha, que este último tiempo han estado saturando los medios con esta idea, tratando de instalar esta nueva idea, porque son muy buenos para instalar ideas, de que los estaríamos excluyendo del proceso constituyente, que no los pescamos, que están solos, y se han victimizado de una manera increíble. Quiero decir que ustedes saben que eso es falso, que no solo tienen una vicepresidencia, ya su segunda vicepresidencia, están en la mesa, están en todas las comisiones, tienen todos los derechos, hablan, presentan indicaciones, presentan artículos, intervienen, van a la prensa, tienen acceso a todo, igual que cualquier convencional. Y si hoy día además piensan que algunos no los quieren invitar a ciertas reuniones o no los pescan, etc., yo también los invito a hacerse una autocrítica, una pequeña reflexión. Y la reflexión es, estuvieron 6 meses, casi 7 meses, solamente molestando, obstruyendo, obstaculizando, y se generaron a ustedes mismos un halo de animadversión y se pusieron en la caricatura de que no querían colaborar. Y ahora se les ocurrió que querían colaborar. Yo les quiero decir que son bienvenidos siempre con toda su crítica constructiva, y por lo menos el diálogo es algo que siempre ha estado disponible. Entonces esa victimización yo creo que no les va a funcionar. No sé qué estará detrás de eso, no sé qué estarán tramando, pero todos sabemos que no es cierto, que tienen todas las posibilidades del mundo y que sí los hemos escuchado, sí los hemos invitado, y que, por cierto, si hay gente que no los invita es porque ustedes se han portado súper mal. Bueno, te pasaste un poquito, pero igual está dentro del rango. Y bueno, con eso ya vamos cerrando nuestra entrevista de hoy. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos aquí, tocaya, por venir a nuestro programa, que nosotros intentamos a través de todos nuestros medios, este siendo solo uno, informar sobre todo lo que está pasando en el proceso, que sin duda es vital y que queremos que todos, todas y todos podamos estar lo más informados posibles, participando lo máximo posible. Así que hacemos la invitación también aquí a que sigan a la convencional en sus redes, donde ella está ahí contestando preguntas, haciendo los temas, hablando de lo que está pasando. Que si no me equivoco, tu Twitter es bsepúlveda Jales. Vale. Sí, está ahí. Ahí pueden ir siguiendo a la tocaya en su labor constituyente, y nos pueden seguir a nosotros también como Momento Constituyente en Instagram y Twitter, donde también estamos informando sobre todo el proceso. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte aquí de nuevo en algún momento dado este proceso tan fundamental. Yo feliz. Muchas gracias a ustedes por invitarme.